Bueno, este es el caso de una mujer autista que fue encerrada injustamente en un hospital psiquiátrico durante 45 años en Inglaterra. Según los medios redactan que esta mujer era huérfana, a los 7 años de edad fue trasladada a un hospital psiquiátrico y estuvo encerrada 45 años. Esto me parece a mí como una completa locura porque fue injustamente, fue por el caso de que como ella presenta una condición de autismo, en el lugar donde se encontraba cuando era una niña, sonaron las alarmas de incendio en el lugar y el sonido provocó que ella se alterara y por algún descuido le arañó un ojo a una compañera, pero los doctores que estaban en ese momento catalogaron el incidente como algo violento, entonces a ella la internan en el hospital en ese momento, pero nadie sabía cuándo iba a salir y estaba 23 horas al día encerrada y lo hizo durante 45 años. O sea, me parece completamente increíble y aparte de eso, una doctora que se interesó particularmente por este caso, cuando la doctora pues apenas empezaba en el mundo de la medicina y que estaba haciendo su práctica profesional, llevó el caso de esta mujer y se dio cuenta al poco tiempo que fue por un malentendido que ella terminó encerrada en un hospital psiquiátrico, pero no sé vos qué pensás acerca de eso. Yo me pregunto, por ejemplo, si ella fue ingresada al psiquiátrico porque era una persona autista. Según lo redactan, fue por un malentendido, pero no sabían si era autismo o si eran problemas de salud mental. Y incluso hubieron más niños, en ese momento más de 2000 niños que también fueron encerrados, pero que al poco tiempo, 2, 3, 7 años, salieron libres. Pero es que está el otro punto, que uno no puede tomar una decisión, como en este caso de la muchacha, si no está seguro de qué es lo que está ocurriendo, porque si no había seguridad exactamente de qué era lo que estaba ocurriendo, o no sé bajo qué circunstancias estas personas tomaron la decisión de decir, bueno, esta niña hay que ingresarla al psiquiátrico porque no queda de otra, ¿no? Y a mí me pareció sumamente interesante y bastante lamentable para ella, para esta persona, porque bueno, al final sabemos que el autismo es una condición de autodesarrollo que lo que provoca es que no puedan tener una forma correcta de comunicarse o de expresar sus sentimientos y demás factores que influyen. Las causas del autismo se desconocen en las personas con autismo, lógicamente, pero está asociada con la parte cognitiva de ella, o sea, desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Pero sí me parece completamente extraordinario de que los médicos no pudieran detectar que era autismo lo que tenía y no era un problema mental, ¿va? También sería importante preguntarnos si estos doctores tomaron a la muchacha de manera intencional de ingresarla al hospital psiquiátrico, porque el hecho de que hayan personas profesionales, hay personas profesionales con buenas intenciones como personas profesionales con malas intenciones. Sí, yo siento que ese caso creo que o es que los doctores son incapaces para poder tratar ese tipo de situaciones o lo hacen de manera intencionada, porque no es posible que se determine un hecho como esos, justificándose de que, bueno, pues si tiene este tipo de problemas hay que internarla y listo. Y No hay que- fíjate que a raíz de eso crearon una nueva ley en Inglaterra que dice que la ley se llama de salud, la ley de salud mental, que está en proceso de ser aprobada en el Parlamento británico y dice que las personas con autismo o discapacidades cognitivas que no tengan enfermedades mentales no deben ser retenidas en un hospital psiquiátrico. O sea, cómo en este país, siendo tan desarrollado, de primer mundo y demás, siendo una potencia, estén surgiendo este tipo de problemas que hayan hecho un cambio en una ley por un simple caso de poco profesionalismo de las personas encargadas en ese momento, ¿va? Pero yo ahí veo también una oportunidad de que aprendamos nosotros aquí en nuestro país, porque ellos vieron una insuficiencia en el caso y ellos aplicaron una ley para remediar el asunto, cosa que siento que aquí en nuestro país sería un poco muy tardío que hagan algo así, de ser tan rápido, ¿no? Para poder establecer ciertas nuevas leyes que favorezcan situaciones como en el caso de Inglaterra. Y dice que ahora, antes de ingresar a un paciente a un hospital psiquiátrico, van a tener un plazo de 28 días para someterlos a exámenes, para estar seguros que presentan problemas en la salud mental o si son autistas. Pero mi pregunta es, ¿cuántas personas actualmente estarán pasando por una situación en donde están
encerradas en un lugar, en un hospital, injustificadamente por una condición que ellos tampoco pueden expresar. Porque así como esta muchacha que fue encerrada 45 años presenta una demanda al país o al gobierno, te imaginas qué demandota la que les puede generar, ¿verdad? Lo curioso es que, sin embargo, no se menciona eh, qué investigaciones han dado con respecto a las autoridades que dieron la oportunidad de que esta muchacha ingresara al psiquiátrico. Lo único que se sabe acerca de lo de las autoridades es que ellos se retractan y que ahora con esta nueva ley van a tratar de que no sigan pasando esos casos, pero no hay ningún artículo que mencione donde las autoridades están totalmente que no arrepentidas por haber tomado el caso, pero se hayan disculpado con la persona tampoco. Y al carecer de familiares esta persona, pues totalmente sola, no puede ella expresar su frustración o molestia porque ella solo sabe que ahora está en otro lugar, que está con más libertad, pero pasar 45 años encerrada con una condición de estas, pues es bastante lamentable, ¿verdad? Siento que en este caso castigarse a través de la ley sería un punto de partida muy importante porque incluso a ella se le violan los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la libertad. Todo por un error que se cometió, que se supone que es error, pero no se sabe si fue de forma intencional que ocurrió el caso. Y hay una abogada que intervino, que es de una organización de derechos para personas discapacitadas, y dice que fue la asignada para defender a esta persona, pero lo único que hizo fue buscar la forma de cómo ella saliera en libertad, pero no de cómo conseguir represalias o conseguir eh, una respuesta al error que cometieron las autoridades, porque dice que incluso para que le dieran la libertad a esta persona, tuvo que haber sido autorizado por la Corte de Protección. O sea, aparte del error que cometen, todavía necesitan un dictamen de la Corte para poderla sacar en libertad. Entonces es algo bastante curioso, bastante interesante que en cualquier otra parte del país, en otros países aquí en Latinoamérica pudiera haber pasado. Conociendo bien que ese caso ocurrió En en un país desarrollado, y suponiendo que hubiera ocurrido aquí, la cosa hubiera sido todo un poco más difícil porque hay mucha debilidad desde el punto de vista legal que no ayuda mucho, ¿no? A apoyar a este tipo de situaciones. Y mayormente justo allá, pues por lo menos se tomó la iniciativa de crear leyes, ¿no? Para que ampararan en un futuro caso que ocurriera otro error como estos. Dice la abogada que llevó el caso, lloré, sentí alivio cuando se dio cuenta que ella iba a salir en libertad, también admiración por ella, orgullo porque no se trata de lo que yo había hecho, era lo que ella había hecho y les había demostrado, explicó la abogada. Entonces dice de que la muchacha ahora vive integrada en la comunidad con el apoyo de trabajadores sociales, quienes intentan comunicarse con ella con gestos suaves y claros. Entonces es sumamente importante considerar personas con discapacidad, personas con condiciones de autodesarrollo, con condiciones Autismo. cognitivas de autismo y que al final pues a cualquiera le puede pasar, ¿va? Sí, la verdad que sí es lamentable. Guan.